revelado, el impactante mensaje divino que Jesús dio a Pedro tras negarlo 3 veces en el tercer año de Joacim, mientras la noche se cernía sobre Jerusalén, un aire sombrío envolvía el patio del sumo sacerdote Caifás. El eco de pisadas y murmullos inquietantes resonaba, entrelazando los hilos de la traición y el temor. Pedro, un humilde pescador de Galilea, se encontraba allí, sus ojos llenos de confusión, recordando las profundas enseñanzas y el amor incondicional de su maestro, Jesús. La presión de las miradas y el temor a ser identificado como uno de sus discípulos lo mantenían en las sombras, atrapado entre la lealtad y la supervivencia. En un momento de desolación, Pedro escuchó susurrar el nombre de Jesús. Los rostros de aquellos que lo rodeaban eran fríos, implacables. Cuando lo identificaron como uno de los seguidores del Nazareno, sus labios temblaron al pronunciar las palabras, «No lo conozco». La traición brotó de su corazón, una negación que marcaría su vida, cumpliendo así la profecía de su maestro en Lucas 10:34. El aire se tornó denso mientras el canto del gallo resonaba en la oscuridad, el canto que marcaba su caída y lo despojaba de su dignidad. En aquel instante sombrío, una ola de culpa arremetió contra su alma. El peso de su negación lo arrastró al llanto, un lamento cargado de desesperanza que resonaba en su vulnerabilidad. Pedro, el valiente pescador que había caminado sobre las aguas, se encontraba ahora hundido en un mar de traición y angustia. ¿Cómo había llegado hasta aquí, en la noche más oscura de su vida? Sin embargo, la historia de Pedro no termina en su momento de quebranto. Después de la crucifixión, el mar de Tiberíades se convirtió en el escenario de un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Con el corazón agitado, Pedro se encontraba nuevamente en el agua, una vez más rodeado por las ondas que conocían sus días de pesca. En ese lugar, Jesús se apareció a sus discípulos, rompiendo la barrera de su traición. ¿Me amas?, le preguntó el maestro, con una dulzura que desarmaba incluso la oración más condenatoria de su corazón. 3 veces fue la pregunta, cada una resonando más profundamente que la anterior. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Con cada respuesta, la gracia del cielo se derramaba sobre él, restaurándolo entre los suyos. En lugar de reproches, Jesús le ofreció un nuevo propósito: apacienta mis ovejas. La revelación de aquel momento fue como un faro en la tormenta de su vida, cada palabra del Maestro encendiendo un nuevo fuego en su alma quebrantada. Pedro comprendía que, a pesar de su negación, había sido elegido para edificar la Iglesia, ese lugar donde la esperanza y la redención florecerían. La historia continuaba, el hilo del plan divino tejido entre sus fallas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras las olas del mar de Tiberíades susurraban promesas de un destino renovado, la tentación del miedo y la negación se desvanecía, y un nuevo surgimiento de fe se levantaba. Pedro sabía que debía enfrentar su pasado, pero también entendía que la gracia de su Maestro había hecho posible su redención. La historia, lejos de terminar, estaba a punto de desplegar un futuro glorioso, donde la luz de Cristo brillaría con una fuerza inquebrantable, guiando a Pedro, y a todos aquellos que buscaran redención, hacia el cumplimiento del grandioso plan de Dios. Con el amanecer asomándose suavemente sobre el mar de Tiberíades, la luz comenzaba a transformar las tinieblas de la noche en un cuadro de esperanza y renacimiento. Pedro, ahora con un ardor renovado en su corazón, sintió que sus raíces estaban más firmes que nunca en la fe que había recibido de su Maestro. Sin embargo, el eco de su negación aún resonaba en su mente, un susurro constante que lo seguía. Recordaba la intensidad de sus 3 negaciones y se enfrentaba al dilema profundo de cómo reconciliar su pasado con el llamado glorioso que había recibido. Jesús, con su amor inalterable y mirada compasiva, no solo había restaurado a Pedro, sino que lo había enviado a una misión monumental. A medida que Pedro miraba el horizonte, se preguntaba cómo podría cumplir el encargo de apacentar las ovejas de su Maestro, cargando el peso de su propia caída. Esa pregunta le llevó a orar, a buscar consejo y dirección entre los demás discípulos que, al igual que él, sentían la tensión de haber vivido una noche de oscuridad y traición. Mientras se encontraban juntos,
tuvieron la oportunidad de compartir sus temores y testimonios. Tomás, que había dudado en ocasiones, ofreció su experiencia: si seguimos juntos, llevándonos unos a otros, la duda no tendrá poder sobre nosotros. Un nuevo espíritu se sentó con ellos en la mesa mientras discutían las palabras de Jesús acerca de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. La promesa de su maestro cobró vida en el corazón de Pedro: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo. Esa mañana marcó el inicio de algo espiritual, pues el poder de la comunidad se hacía palpable. Fue entonces que Pedro, lleno de fervor, pronunció: hermanos, somos llamados a ser testigos de la verdad que hemos visto y oído. No podemos callar lo que ha transformado nuestras vidas. La llama de su encuentro personal con Jesús le entregó valor. Sin embargo, las sombras de su pasado aún lo acechaban, un eco persistente que lo advertía de la presión del mundo exterior, recordándole su debilidad. Pasaron los días y la vida transcurría entre la alegría de la comunión y la lucha interna de Pedro. Así, se presentó el día de Pentecostés, con el aire fresco explosivo de un nuevo comienzo. Estando todos juntos, un estruendo del cielo como un viento recio llenó la casa donde estaban. El reposo del Espíritu Santo, prometido por Jesús, descendió sobre ellos y cada uno comenzó a hablar en otras lenguas. Aquel era el cumplimiento de las promesas divinas, el momento que Pedro nunca imaginó vivir. En esa poderosa manifestación, sus temores se disiparon y la revelación del poder de Dios lo envolvió. Salió desbordante hacia la multitud, ya no el temeroso traidor, sino el valiente proclamador. En el poder del Espíritu, Pedro predicó con fervor: Jesús de Nazaret, el mismo que fue crucificado, ha resucitado. Y la misma promesa de su Espíritu es para ustedes y para sus hijos. Multitudes escucharon, y la vida brotó donde antes había muerte. A medida que aquellos días se llevaban a cabo, el número de los que aceptaron su mensaje creció sobremanera. Mientras las multitudes respondían a su llamado, una nueva batalla se libraba en el cielo. Las fuerzas oscuras se agazapaban, deseando silenciar el mensaje de vida y redención. Así, Pedro, con el peso del llamado divino sobre su corazón, entendió que su misión apenas comenzaba. En el esplendor de la redención, un nuevo desafío se presentaría. Las palabras del profeta Jeremías resonaban en su mente: porque yo sé los planes que tengo sobre vosotros. Qué grandes planes tenía Dios preparados para él y su comunidad. Ante la mirada divina, en medio de encuentros y pruebas, Pedro sabía que el camino sería desafiante, pero el propósito de Dios era más grande que cualquier sombra del pasado que lo hubiese perseguido. La historia del pueblo de Dios, entrelazada con las vidas de cada creyente, estaba en la cernida de un nuevo amanecer, esperando su cumplimiento. El eco de su antiguo miedo no se desvaneció del todo. Había mucho más por venir, más revelaciones se descifrarían, y la participación de Pedro se enmarcaría en una batalla mucho mayor de lo que su corazón podría albergar. ¿Podría enfrentar los desafíos que estaban por llegar a la luz de su pasado? En el corazón de Pedro latía una pregunta: ¿qué más tenía reservado el Creador para su futuro, en su plan soberano que se desplegaría de una manera que nunca podría haber anticipado? Mientras la multitud se dispersaba, aún resonaban en los corazones de los seguidores las palabras ardientes de Pedro. No había duda de que un nuevo movimiento había comenzado. Sin embargo, un aire de inquietud se cernía sobre los apóstoles, una sombra que, aunque tenue, se hacía presente ante la luz del Espíritu Santo que habitaba en ellos. Aquella tarde, mientras se reunían en una casa en Jerusalén, Pedro sintió una inquietante urgencia en su espíritu. Miró a sus compañeros, que compartían miradas de asombro y reverencia tras una demostración tan potente de lo sobrenatural. Pero aún había algo más que debía ser revelado. De repente, Jesús se presentó entre ellos. Su presencia era imponente, llena de paz. Con un tono firme, les recordó: todos seréis zarandeados como al trigo, pero he rogado por ti, Simón, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El peso de esas palabras recayó sobre Pedro como una carga. Señor, no permitiré que me zarandeen. Estoy contigo hasta la muerte, respondió, lleno de fervor, pero recordando su pasado, el instante en que dejó a su maestro por temor. La mirada de Jesús penetró en su alma, no como un juicio, sino como una invitación a la redención. La noche se acercaba, y el ambiente se tornó tenso. Las primeras persecuciones empezaban a asomar su cabeza, demostrando que lo que comenzaba como un despertar espiritual también traía un nuevo tipo de lucha.
Las autoridades religiosas, temerosas del poder que los apóstoles ahora exhibían, organizaban planes para silenciar el mensaje. Pedro y los demás, conscientes de esto, se reunieron para orar. «Señor, mira las amenazas e infunde valentía en nuestros corazones», clamó Pedro. En ese momento, la tierra tembló bajo sus pies, y una vez más, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos con más poder. Sin embargo, también trajo consigo una convicción de que su misión sería marcada por la prueba y la perseverancia. Después de orar, una certeza llenó el corazón de Pedro. Dios tenía un plan que iba más allá de lo que él podría comprender. Así, se levantaron para ir al templo. Pedro miró a su hermano Andrés, había algo en sus ojos que reflejaba la misma emoción y desafío que sentía en su interior. Al entrar en el templo, Pedro se encontró con un hombre cojo que pedía limosna. Sin dudar, lo miró y dijo, «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Inmediatamente, el hombre fue sanado. La multitud giró sus miradas hacia ellos, y una vez más, Pedro tomó la oportunidad para predicar. «Israelitas, ¿por qué miráis a nosotros como si por nuestra propia piedad hiciéramos andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús». Las palabras de Pedro resonaron no solo como un eco de su fe, sino como la manifestación de un poder que había sido prometido. Sin embargo, una sombra de peligro se cernía a su alrededor. Desde la distancia, los líderes religiosos observaban, llenos de rencor e incredulidad. Mientras las palabras de vida continuaban fluyendo, una pregunta profunda azotó el corazón de Pedro: ¿estamos listos para afrontar el sufrimiento que vendrá por esta verdad? ¿Estamos dispuestos a seguir adelante, incluso en medio de la oposición? En el fondo de su ser, sabía que su cometido era más que proclamaciones, era una lucha espiritual que no solo afectaría a él y a sus compañeros, sino a toda la humanidad. Con cada paso que daban, el plan soberano de Dios se desvelaba más, y aunque la adversidad se avecinaba, el propósito divino se mantenía firme. Así, anticipando los retos que estaban por venir, Pedro miró al cielo, recordando que Dios no se había olvidado de ellos. La historia de redención estaba en curso, y sus corazones se unieron en un clamor: «Ven, Señor Jesús. ¿Qué más tienes reservado en tu plan perfecto para nosotros, mientras enfrentamos el futuro incierto?». La expectativa creció como un fuego ardiente, y Pedro comprendió que una revelación más aguardaba su tiempo y su lugar. Mientras el eco de la poderosa predicación de Pedro resonaba en el templo, los murmullos de la multitud comenzaron a tomar forma. Algunos se maravillaban, mientras otros, influidos por los líderes religiosos, comenzaban a cuestionar y a conspirar en la sombra. El corazón de Pedro latía intensamente, sabiendo que el mensaje de Jesús desafiaba las normas establecidas y confrontaba a los poderosos. En ese instante, se hicieron oír altos gritos desde el rincón del templo. Era el sacerdote Caifás y otros miembros del Sanedrín, con sus rostros denotando desdén y furia. «¿Con qué autoridad hacéis esto?», preguntaron, su tono lleno de veneno. Pedro, sintiendo la opresión del aire a su alrededor, se mantuvo firme en su lugar. La valentía se encendió en él cuando recordó las palabras de su maestro. «Seréis como ovejas en medio de lobos», resonaron en su mente. Sin embargo, el miedo no podía dominar su corazón con el Espíritu Santo ardiendo en su interior. En un impulso divino, respondió: «Si nosotros mostramos hoy un bien hecho a un hombre enfermo, ¿por quién se os ha hecho esto? ¿No creéis que es en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, pero a quien Dios ha levantado de los muertos?». Las palabras de Pedro cayeron como troncos en medio de un fuego, inflamando la indignación de los líderes religiosos. Se miraron unos a otros con rabia, incapaces de contener la creciente conspiración. «Esperamos silencio, o seréis llevados ante el juicio por sedición», gritó uno de ellos. Sin embargo, Pedro sabía que debía seguir adelante. Se volvió a la multitud que se había acercado, que aún desconocía la tormenta que se cernía sobre ellos. «Hermanos, este Jesús es la piedra que fue desechada por vosotros, pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo». Hechos 4:11, proclamó. Los rostros se levantaron, algunos llenos de temor, otros con esperanza creciente. Mientras tanto, en las sombras, un fariseo conocido por su conocimiento de las Escrituras, Gamaliel, observaba. Había comenzado a dudar de la resistencia contra esta nueva fe. «Si este movimiento es de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podréis destruir», meditaba en su interior, considerando el antiguo texto de Esdras 5:11,
que recordaba que lo que se edifica en el poder divino permanece. El tensionante diálogo llegó a un clímax cuando Caifás, furioso, ordenó arrestar a Pedro y a Juan. La noche cayó sobre Jerusalén como una sombra, mostrando que la primera batalla de un largo conflicto había comenzado. En la celda, dejando las dudas a un lado, Pedro oró. «¿Estamos listos, Señor? ¿Es esto el precio que debemos pagar por seguirte?» Una luz resplandeció en su corazón y recordó de nuevo la mirada de Jesús en el momento de su negación. La gracia no solo quebranta, sino que transforma. Y, de repente, el miedo se convirtió en poder cuando la certeza de la misión divina llenó su ser. La noche transcurrió en silencio, pero el Espíritu trabajaba en secreto, y en un sueño profundo, Pedro recibió una visión, un vasto lienzo que descendía del cielo, lleno de toda clase de criaturas. Una voz le decía, «Levántate, Pedro, mata y come», Hechos 10 y 13. Confundido, simplemente respondió, «No, Señor». La visión se desvaneció, dejando a Pedro con una inquietante sensación de que la obra que Dios tenía para él iba más allá de lo que había imaginado. La revelación del misterio de la inclusión de los gentiles lo aguardaba. Al amanecer, encontró fuerza en la promesa de que el plan soberano de Dios estaba en marcha, y aún más profundo de lo que él había temido. La expectativa se encendía en su corazón, y sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo se manifestaría el camino de Dios a través de sus circunstancias y sufrimientos? Un nuevo amanecer despertaba, trayendo consigo la necesidad de estar alerta y listo para un propósito nunca antes imaginado. Los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las rendijas de la celda donde Pedro y Juan estaban recluidos. La luz iluminaba las paredes frías de piedra, recordándoles la realidad de su situación. Los ecos de sus pasos resonaban en los pasillos del templo, y el aire se llenaba de murmullos mientras la multitud se reunía fuera, tratando de comprender lo que había sucedido. Mientras tanto, la ansiedad de Pedro crecía a medida que pasaban los momentos. La voz del ángel resonaba en su corazón como un tambor, «No temas. La obra que declaran es mayor que el peligro que enfrentan». Dobló sus rodillas, y, aún temblando, oró fervientemente buscando fortaleza. «Señor, te hemos seguido, y ahora estamos aquí. ¿Qué más quieres que haga?» De repente, se oyó un bullicio en el exterior, un clamor de voces y un murmullo inquietante. Caifás había convocado una reunión del Sanedrín que prometía ser tensa. Pedro miró a Juan, quien apenas podía contener su inquietud. «Hermano, si nuestro maestro desató la tormenta más grande, ¿quiénes somos nosotros para temer la lluvia?» «Él es el camino, la verdad y la vida», afirmó, su voz firme aunque llena de emoción. Sin embargo, las palabras de consuelo de Pedro estaban anidadas en el temor por sus vidas y la incertidumbre de lo que el Sanedrín diría. Mientras tanto, el Sanedrín se había reunido en un alboroto en el que el resplandor de su ira se hacía evidente. Caifás se puso de pie, sus ojos brillaban con una mezcla de furia y manipulación. ¿Ventaja ganaron al hacer que un hombre enfermo reciba la salud? ¿Qué autoridad tienen para proclamar un evangelio que trastorna nuestro orden? El susurro se convirtió en un clamor mientras Pedro y Juan escuchaban declaraciones de muerte que resonaban como ráfagas de tormenta. Pero Pedro recordaba las palabras de Jesús, «No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma», Mateo 10 y 28. Su corazón ardía con una renovada pasión y un espíritu que clamaba libertad. Entonces, se levantó, su rostro como el de un león. Nuestras vidas están escondidas en Cristo y no podemos callar sobre lo que hemos visto y oído. Hechos 4 y 20. La multitud comenzó a murmurar entre sí, y cientos de almas sentían el peso de sus palabras. La salvación no está en ningún otro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4 y 12. Las palabras de Pedro, ahora llenas de una autoridad interminable, golpearon el corazón del público. Algunos comenzaron a llorar y a clamar por la verdad. Pero, lejos de tal compasión, el Sanedrín sintió el fuego de la indignación subir con fuerza. «Esta es una falsa doctrina», gritaron. Sin embargo, en ese tenso momento, Gamaliel se levantó lentamente. «Si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlo». Hechos 5, 38-39. Las palabras del venerable maestro resonaron en la sala, y el murmullo se convirtió en un silencio contemplativo, reflejando las luchas del corazón de cada hombre presente. No pasó largo tiempo antes de que se decidieran cancelar la discusión,
Pero antes de que se marcharan, Pedro sintió un impulso. La verdadera gloria no se encuentra en la libertad física, sino en el llamado hacia la eternidad. Las palabras resonaron, esperando la iluminación divina que muy pronto descendería. Mientras la tensión se drenaba del lugar, una luz brilló en el recoveco de sus corazones, revelando el gran plan divino que aún aguardaba. ¿Acaso no estaba Dios preparándolos para enfrentar un mundo que clamaba por salvación? En aquel momento, Pedro sintió que Dios estaba tramando algo aún más grande de lo que se habían imaginado, pues sabía que la revelación que aguardaba iba a cambiar el destino de muchos. El misterio del alcance del Evangelio comenzaba a desvelarse, y una nueva misión se erguía ante ellos, la inclusión de todas las naciones en la promesa del Salvador. La obra divina estaba en marcha. A la mañana siguiente, el resplandor del sol brillaba intensamente, trayendo consigo la esperanza de un nuevo comienzo. La celda donde Pedro y Juan habían estado recluidos parecía un lugar que, aunque frío, había sido testigo de una transformación espiritual. La incertidumbre de las horas previas había dejado huellas, pero la fortaleza que Dios proporcionaba a sus siervos comenzaba a calar hondo en sus corazones. Mientras el alba iluminaba el templo, Pedro se acercó al compañero con notable fervor. «Juan, ¿sientes lo que siento? Un fuego arde en mi pecho, es un eco de las promesas de nuestro Señor», dijo, sus ojos brillando con una luz renovada. Dios tiene algo más que revelarnos. El poder de su resurrección nos acompaña. De repente, la puerta de la celda se abrió con un crujido. No era el carcelero, sino uno de los discípulos, lleno de expectación. «Hermanos, escuchad. Las noticias de lo que ocurrió en el templo se han propagado. La gente habla del milagro, pero también del mensaje que proclamaste. La multitud se agita, sitiada entre la duda y el deseo de escuchar más». La esperanza de Pedro creció aún más. «Debemos salir y hablarles de nuevo. Lo que hemos presenciado no es solo un milagro, es el plan de redención de Dios para todos los hombres». Se miraron el uno al otro, conectando profundamente con el llamado recibido. Al salir de la celda, las calles estaban llenas de un bullicio reverente. Al verlos, algunos se acercaban con rostros ávidos de ayuda, otros con ojos llenos de temor. Sin embargo, había un grupo de religiosos, los más acérrimos, murmullando entre ellos, buscando una forma de desmentir la verdad. La luz del día parecía resplandecer en medio de la multitud, y el mensaje de salvación trataba de hacerse un camino entre las sombras de la incredulidad. Con firmeza, Pedro subió a un pequeño estrado, su voz resonando entre la multitud. «Pueblo de Israel, este Jesús que fue crucificado es tanto la piedra despreciada por vosotros, como el fundamento de nuestra fe. Él es el príncipe de la vida». Hechos 3 y 15. Las palabras llenaron de convicción los corazones, instando a muchos a reflexionar sobre su relación con el Mesías. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar. Entre las filas de los detractores, un fariseo se elevó, acusador y sarcástico. «¿Qué autoridad tienes para hablar de tales cosas, y de qué poder hablas mientras estás en prisión? Estas son meras palabras de hombres temerosos». Pedro, sintiendo una oleada de valor divino, respondió: «No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, hemos sido salvos. Y hoy les traemos un mensaje que hará temblar los cimientos de este mundo. Es el amor de Cristo que nos llama». Tito 3, 5. Mientras sus voces se elevaban, el grupo comenzó a dividirse. Algunos se rieron, otros lloraban por su propio pecado, inquietos por el impacto del mensaje. Algunos aún se acercaban a él, buscando respuestas y consuelo. Pedro sintió que el Espíritu Santo lo guiaba en cada palabra, sembrando una nueva semilla de fe, y la obra comenzaba realmente a florecer. Justo cuando la multitud se mostraba más receptiva, la sombra del Sanedrín se cernió una vez más. ¿No han sido advertidos de callar? ¿Por qué insisten en este escándalo?, gritaron, mientras el eco de su autoridad reverberaba en los corazones de muchos. Pedro, elevado por el Santo Espíritu, exclamó: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La verdad traerá libertad». Hechos 5 y 29. En ese instante, una claridad penetrante recorrió su mente. La batalla no es nuestra, sino del Señor. Esto es solo el principio de la gran revelación que anuncia la gloria de Dios en cada nación y tribu. Las palabras resonaron, dejando un eco profundo en el corazón de su discurso. Una chispa de esperanza y un nuevo ministerio estaban surgiendo.
Pero, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Pedro sabía que este sería solo un capítulo en un relato mayor, pues el destino los aguardaba en un horizonte lleno de revelaciones divinas. ¿Podría ser que la misión fuera más profunda de lo que jamás habían imaginado? En ese momento de claridad, sintió que algo se asomaba en el umbral de su entendimiento. Como un rayo divino, un pensamiento chispeante llenó su corazón: cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Hechos 1:8. La promesa de Dios manifestada en ellos abriría caminos que cambiarían el mundo. Pronto, su misión se desplazaría más allá de la frontera de Israel, a las naciones que clamaban por la verdad. Estas revelaciones estaban a punto de cambiar el destino de toda la humanidad, pues el Evangelio no conocía fronteras. El plan soberano de Dios se desataba, y el viaje apenas comenzaba. Pedro, sintiendo la vibrante energía del Espíritu Santo en su interior, descendió del estrado mientras los murmullos de la multitud se desvanecían y se convertían en ecos de discusión y expectativa. La atmósfera estaba impregnada de la tensión entre el miedo y la fe, y sabía que su tiempo había llegado. Ahora, debemos buscar a los hermanos, declaró con firmeza a Juan, que asintió con los ojos llenos de determinación. Caminaron entre la multitud, que aún debatía acaloradamente, algunos buscando respuestas mientras otros se alejaban llenos de escepticismo. Cada paso que daban era un recordatorio de la soberanía de Dios en sus vidas. Pedro se dirigió hacia un grupo de discípulos reunidos en una casa cercana al templo, donde aún resonaban las palabras de su mensaje. Este pequeño grupo de seguidores anhelaba garantías de que su lucha no sería en vano, que el sacrificio de Jesús no había sido un destino trágico, sino un plan divino por la redención del pueblo. Al llegar, el frío del anochecer comenzó a mezclarse con el cálido resplandor de las antorchas que iluminaban el lugar. Hermanos, comenzó Pedro, tomando una respiración profunda, no temáis. Han visto el poder de Dios en acción. Él no nos ha abandonado, por el contrario, está iniciando una gran obra entre nosotros. Mientras la conversación tomaba fuerza, un joven de entre los discípulos se atrevió a interrumpir. Pedro, ¿cómo podemos seguir adelante después de lo ocurrido? Sabemos lo que dijiste en el patio del sumo sacerdote. Te negaste a conocer a nuestro Señor, dijo con una voz entrecortada, la angustia palpable en su tono. Los demás murmuraron, recordando el momento en que la traición había alcanzado su punto más bajo. Pedro sintió la carga de aquellas palabras, como un eco de su propia traición resonando en su corazón. Pero al rememorar la mirada de compasión de Jesús, su espíritu se vio fortalecido. Sí, lo negué, respondió con sinceridad. Pero nuestro Señor, en su infinita gracia, me llamó por mi nombre. Después de mi caída, Él no me rechazó. Me restauró y me confió un encargo que jamás imaginé. Una conmoción llenó la sala mientras Pedro compartía con ellos el encuentro que había tenido con el Señor resucitado. Cuando me vio en la orilla, y le confesé mi falta, me dijo, apacienta mis ovejas, Juan 9:17. Eso fue más que una tarea, fue una promesa de renovación. Hoy estoy aquí, y juntos tenemos un propósito divino. La luz de las antorchas danzaba en sus rostros, reflejando la esperanza que comenzaba a renacer entre ellos. Cada corazón comenzó a latir con un vigor renovado, mientras Pedro les instalaba un nuevo fervor para seguir adelante. Tras las luchas y el sufrimiento, Dios iba a desplegar las maravillas de su mensaje a las naciones. De repente, una ruidosa conmoción proveniente del exterior rompió el ambiente de confianza. Los fariseos y los saduceos, furiosos y determinados, habían reunido a un grupo de guardias enojados, listos para intervenir. La puerta fue sostenida con fuerza mientras el temor se apoderaba de algunos de los presentes. «Serán ellos de los que persiguen a los mensajeros de luz», murmuró uno de los ancianos. Pedro, recordando la valentía del Espíritu que lo había guiado hasta ese momento, se dirigió a ellos. «No temamos lo que el hombre puede hacer. Estemos firmes. Es tiempo de ser testigos, como fieles portadores de esperanza». Mientras hablaba, el poder del Espíritu Santo se manifestaba en el aire, una brisa que acarreaba la voz del Señor resonando en su interior. Un silencio se apoderó de la sala. El tiempo parecía detenerse, y en ese momento, Pedro sintió que nuevas revelaciones comenzaban a surgir en su corazón. ¿Acaso lo que estaba enfrentando era solo el comienzo? La historia de la redención de Dios no se limitaba a la ciudad, sino que iba más allá, hacia las naciones que aún estaban en las tinieblas. Un nuevo pensamiento iluminó su mente, porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Los muros de la incredulidad se estaban deslizando, y el mensaje de salvación estaba a punto de llevarse a cabo en algo mucho más grande. Al finalizar su discurso, Pedro se sintió elevado por la claridad de lo que Dios estaba orquestando. Hermanos, el Señor nos ha convocado a un viaje que desatará su gloria. No es solo un propósito para cada uno de nosotros, sino una misión que cambiará el mundo. La voz de Pedro resonó, y mientras el eco se desvanecía, comprendió que este solo era el preludio de algo divino, un trayecto que revelaría aún más del espléndido plan soberano de Dios. ¿Qué nuevos desafíos se enfrentarían en esta misión que apenas comenzaba? Mientras el tumulto exterior se intensificaba, la tensión en el corazón de los discípulos era palpable. La puerta de la casa, un umbral de fe y temor, crujía bajo la presión de aquellas que buscaban desmantelar la esperanza recién surgida. Los rostros, encendidos por la luz de las antorchas, mostraban tanto inquietud como determinación, y el aire estaba cargado de la expectativa de un encuentro con lo sobrenatural. Pedro, enfocado en la certeza del propósito divino, escuchó el clamor de la multitud. No solo somos su rebaño, hermanos, somos sus heraldos. Aun cuando el camino nos lleve por senderos de sombra y miedo, el poder de Dios nos sostendrá. La voz de Pedro resonó con autoridad, impulsada por la convicción del Espíritu que habitaba en él. ¿Qué proclamaremos?, preguntó Juan, casi en un susurro, con una chispa de desafío en sus ojos. La pregunta quedó suspendida en el aire, un eco en la conciencia del grupo. Las respuestas a la adversidad eran necesarias, y la lucha interna de cada uno se reflejaba en sus miradas ansiosas. Pedro, sintiendo el peso de su responsabilidad, se acercó a ellos. Hermanos, Jesús, nuestro Salvador, no nos llamó a ser simples espectadores, sino a ser testigos poderosos. Y aun en nuestras debilidades, su fuerza es perfeccionada. Con cada palabra, el fuego de un nuevo propósito despertaba en su interior y renegaba las sombras del pasado. Mientras Pedro compartía su testimonio, un murmullo retumbó en el exterior. «Los apresaremos», gritó uno de los oficiales, mientras la multitud de opositores rodeaba la casa. La urgencia se apoderó del ambiente y se hizo evidente que pronto tendrían que decidir, permanecer escondidos o levantarse y hacer frente al miedo. ¿Serán nuestros momentos de prueba el escenario donde Dios glorificará su nombre?, reflexionó uno de los ancianos, con la voz entrecortada por la emoción. Quizás es en este lugar considerado de quebranto donde Dios realizará lo que ha prometido. Una inquietud liberadora recorrió a los presentes y por un breve instante, la convicción comenzó a desplazar al pánico. De pronto, un sonido atronador resonó, y la puerta fue abierta violentamente por los guardias. La luz del exterior invadió la habitación, y como sombras al caer la noche, los discípulos sintieron que era ahora o nunca. «Deténganse en el nombre de Jesús», gritó Pedro, sintiendo el aliento del Espíritu Santo envolviéndolo. La multitud quedó momentáneamente aturdida. «¿Sabéis quiénes somos?», continuó Pedro, su voz resonando con poder. «Hijos del Altísimo. Vemos la oscuridad en el rostro de la tragedia, pero somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas». A medida que las palabras de Pedro llenaban el espacio, una transformación parecía tener lugar frente a sus ojos. Algunos guardias vacilaron, otros, aún resueltos en su ira, se acercaban. Pedro, sintiéndose guiado por el mismo fervor que antes lo condujo a negar al Maestro, encontró en ese momento una valentía que solo el Espíritu podía otorgar. «El Mesías resucitado está con nosotros». Mientras esto ocurría, un murmullo colectivo creció entre la multitud que había rodeado la casa. «¿Y qué podemos hacer para ser salvos?», preguntaron con voces temerosas, abrumados de repente por el impacto de su mensaje. La pregunta reverberó, resonando en el corazón de Pedro y de los demás, como una invitación divina, un amanecer en medio de la oscuridad. Sin dudarlo un instante, se dejó llevar por un impulso inspirador. «Arrepentíos y creed en el Evangelio. Que el nombre de Jesús, quien fue crucificado y resucitó, sea proclamado en toda la tierra, porque su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados». Marcos 4:15. La noche se tornó densa de misterio y revelación, marcando el inicio de una misión de transformación que cruzaría fronteras y épocas. En ese improbable encuentro, donde el temor y la fe se entrelazaban, Pedro comprendió que este era solo el principio de la gran obra que Dios tenía preparada. Mientras el fervor se apoderaba del espíritu de los presentes, una pregunta flotaba en el ambiente, como una nube de promesas:
hasta donde alcanzará la voz de aquellos que, renovados por el Espíritu, se levantan a proclamar el nombre de Jesús? El eco del futuro retumbaba en la sala, y sobre todo, brillaba la predilección de Dios hacia su pueblo, revelando que el camino hacia la transformación estaba apenas comenzando, un viaje que desataría el cumplimiento de su divino plan soberano. A medida que la multitud frente a la vivienda debatía en un tumulto de confusión, la atmósfera de la habitación se cargó de una anticipación palpable. La voz de Pedro aún resonaba como un eco sagrado en los corazones de los presentes, y sus palabras se posaban como un bálsamo sobre las heridas del miedo y la incertidumbre. De repente, en medio de la tensión, un destello de luz iluminó el rostro de Juan, quien había estado en silencio, meditando sobre las palabras de su amigo. El Maestro nos ha prometido el Espíritu Santo. Quizás este es el momento en que se comenzará a manifestar su poder entre nosotros, sugirió con un brillo renovado en su mirada. Aquella simple afirmación revitalizó el ánimo del grupo, uniendo sus corazones en la esperanza de lo que estaba por venir. Los guardias, aún dudosos, buscaron la dirección de su líder, un hombre imponente que se hacía camino entre la multitud. ¿Qué teméis?, les preguntó con un tono de desafío. ¿Teméis a aquellos que han sido heridos por un hombre en la cruz? Si es así, venid a someteros al mismo juicio. Pedro, sintiendo la urgencia del momento, se inclinó hacia sus compañeros. Hermanos, este es el tiempo de manifestar nuestro testimonio. Si hemos experimentado la salvación a través de su sacrificio, ¿quiénes somos nosotros para callar? Con esas palabras como un fuego viviente, el grupo se erguió junto a él, listos para desafiar al miedo que amenazaba con consumirlos. ¿Quién está dispuesto a partir este pan y compartir este mensaje?, preguntó Andrés, con una voz llena de determinación, cargando en su pecho la ferviente certeza que había recibido de Jesús. Cada discípulo levantó una mano, manifestando su disposición a ser parte de la obra, sabiendo que la promesa del Espíritu los acompañaría. Algunos de nosotros requerimos aún más claridad, murmuró Felipe, quien, aun lleno de fe, sentía una sombra de duda. Hemos fallado antes. La mención del trino del gallo resonó en la mente de muchos, evocando los recuerdos de la traición y la desesperanza. Pero en ese momento, Pedro se volvió hacia Felipe, reconociendo la lucha. Los caminos de Dios no se ven limitados por nuestras fallas. Recuerda que Él nos ha levantado de caídas, ha mirado más allá de nuestras negaciones y ha afianzado este propósito en nosotros, afirmó Pedro, su voz firme y llena de convicción. Mientras los murmullos se acallaban, un silencio tenso ocupó la habitación. Los corazones palpitaban en un solo latido, entendiendo cada uno su lugar en el plan divino. En ese instante, Petrus, con la voz del predicador, exclamó: «Salgan con valentía y proclamemos el Evangelio». Lo que nos espera no puede ser igualado por la traición ni el miedo. Esta es nuestra hora. Movidos por el poder del Espíritu, el grupo comenzó a salir lentamente ante la multitud. Lentamente, una segunda luz se encendió ante ellos, como confirmación de su misión, y un aire de asombro se apoderó de aquellos que habían venido a capturarlos. Decidido estoy a proclamar el nombre de nuestro Señor, en quien encontraremos el perdón, la vida eterna y la verdadera esperanza, resonaba Pedro, quien había encontrado su voz en medio del miedo. En sus ojos brillaba una luz inquebrantable, reflejo del amor incondicional de Cristo. Mientras las palabras se lanzaban al aire, un nuevo murmullo emergió en la multitud, un clamor en búsqueda de respuestas. Ya no podemos permanecer indiferentes. ¿Qué deben hacer para ser parte de esto?, se oía entre la multitud, mientras los corazones se veían movidos por la idea de una nueva vida. Sin embargo, mientras los discípulos comenzaban a hablar de la salvación, una sombra oscura se movió entre las sombras. Alguien en la multitud se acercaba sigilosamente, con la intención de interrumpir esta sublime conmoción. Una voz familiar resonó entre el tumulto: ¿y si este mensaje fuera solo el comienzo de lo que se avecina? Pedro, sintiendo la inminente confrontación, apenas comenzó a discernir el peligro que ya se cernía sobre ellos. Las palabras del anciano todavía palpitaban en su mente. Serán testigos hasta los confines de la tierra. Sin embargo, la pregunta sin respuesta flotaba incluso en sus corazones: ¿qué otras sorpresas tiene Dios para nosotros en este camino sin fin? La luz de la revelación brillaba intensamente, pero ¿serían capaces de ver más allá de la inminente oscuridad que se acercaba? Una inquietud sobre el futuro se apoderó de ellos, presagiando que lo que vendría sería, sin duda, un desafío a su fe y un nuevo despliegue del plan soberano del Altísimo.
Mientras la multitud se aglutinaba a su alrededor, el murmullo de voces anhelantes comenzó a convertirse en un clamor por la verdad. Pedro, aún en el umbral de su valentía, sintió que el poder del Espíritu Santo se manifestaba en él, y su corazón recordó el propósito del Maestro. Amados, este es el tiempo de reconocer a nuestro Salvador, el mismo que fue crucificado, pero que ahora vive, declaró, su voz resonando con una autoridad que solo el Espíritu podía proporcionar. La gente, entrelazada en las sombras de la incredulidad, comenzó a acercarse. Miradas ansiosas se fijaron en él, cada rostro buscando respuestas en medio de la confusión. ¿Qué debemos hacer, hermanos?, preguntó uno de los jóvenes, su voz temblorosa pero llena de fervor. La pregunta reverberó en el aire como una súplica, y el eco de la necesidad de redención llenó el espacio. Pedro, viendo la carga en los corazones de quienes lo rodeaban, sintió la urgencia del momento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Esa promesa no era solo para los presentes, sino que se expandía a todos los que estaban lejos. Mientras las palabras salían de su boca, el viento del Espíritu parecía soplar con mayor fuerza, empujando el mensaje de salvación más allá de los confines de aquel lugar. La atmósfera se tornó electrizante, y muchos cayeron de rodillas, clamando por misericordia. Pedro sintió la transformación en sus corazones, la desesperación dando paso a la esperanza renovada. Sin embargo, en la distancia, la sombra de los líderes religiosos aún acechaba, y no se podían ignorar las miradas llenas de desdén que comenzaban a acercarse. Caifás, junto con otros del Sanedrín, observaba la escena, su enojo burbujeando bajo la superficie. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo pueden estos hombres, que consideramos indignos, hablar con tal osadía?, musitó un saduceo, mientras la furia se acumulaba en sus corazones. Pedro, reconociendo la inminente confrontación, se enfrentó a ellos con el coraje que solo el Divino podía otorgar. No os temáis, pues estamos aquí en el nombre del Señor Jesús. Él es la piedra desechada por vosotros, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hechos 4:11. Su voz resonaba firme, no con la fragilidad del miedo, sino con el fuego de la fe que ardía en su interior. La emoción de la multitud crecía, y muchos comenzaron a murmurar entre sí, sintiéndose tocados por la palabra. Las miradas de asombro y de incredulidad se cruzaban, y el aire estaba cargado de tensión. ¿Vais a ignorar el milagro que ha sucedido ante los ojos de todos? ¿Pretendéis callar la voz de aquellos que han sido sanados y redimidos en su nombre?, gritó Pedro con una entrega apasionada. Mientras sus palabras llenaban el espacio, algunos entre la multitud clamaban a Dios, buscando un cambio en sus corazones. Pero la súbita incredulidad no tardó en manifestarse, provocando la resistencia de los líderes religiosos, que comenzaron a conspirar entre ellos. Este movimiento debe ser detenido, susurraron, entre miradas de desprecio y determinación. En ese momento, Pedro notó la sombra de la persecución que se cernía sobre ellos. Los murmullos de la multitud se volvieron más fuertes, y un grupo de guardias cruzó la plaza, dispuestos a llevar a cabo lo que Caifás había ordenado. «Arrestad a estos hombres, antes que su mensaje se propague aún más», se escuchó gritar desde el corazón del Sanedrín. Sin embargo, una profunda paz brotó en el corazón de Pedro mientras recordaba las palabras del Maestro: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Mateo 10:28. La convicción de que estaban cumpliendo un propósito divino le dio las fuerzas para avanzar. «El poder que llevamos dentro no puede ser apaciguado por el temor», exclamó, sintiendo como el Espíritu soplaba en cada palabra que pronunciaba. Con el rostro erguido y el fervor de la misión fluyendo a través de él, Pedro se volvió hacia los guardias. «No nos detendremos, aunque el mundo se oponga. Venimos con el mensaje de esperanza para todos. La obra que ha comenzado en nosotros es grande, y lo que Dios ha hecho nadie lo puede cambiar». Mientras el aire se oscurecía por las sombrías amenazas, Pedro sintió un impulso divino: «La luz del Evangelio ha de brillar sobre las naciones, y ustedes no podrán callar la voz que clama desde lo profundo». Los corazones ante él tiemblan, algunos deslumbrados por la verdad, otros violentamente dobles al camino de la oposición. La noche avanzaba y la tensión aumentaba. La decisión de los líderes religiosos estaba a punto de ser tomada, y sabía que sus palabras acaerían a la voz más grande que jamás se había escuchado. ¿Estaba listo para hacer frente a la venidera montaña de persecución? ¿Podría ser que esto marcara solo el comienzo de la obra que Dios desenredaría en los días sempiternos por venir?
Así, mientras el eco de la llamada a seguir adelante resonaba en su corazón, se merecía saber que la historia de redención apenas comenzaba. ¿Qué más tendría preparado el Creador para aquellos que estaban dispuestos a ser heraldos de su reino? Con cada pregunta, el poder soberano de Dios se despliega aún más, manifestando el camino que les llevaría desde estas oscuras sombras hacia la luz gloriosa que les aguardaba. La gran revelación estaba a punto de empezar, y con cada batalla, el plan soberano de Dios se acercaba un paso más a su cumplimiento final.